Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta semana de conmemoraciones. Chile conmemora los 5 años del estallido social de 2019 y hay muchas evaluaciones que hacer, muchas perspectivas cruzadas de diferentes ámbitos y lo que nos convoca hoy es comprender con la distancia del tiempo cuáles son las lecciones que podemos sacar de este estallido. ¿Qué hemos aprendido como sociedad desde diferentes ámbitos? Desde las ciencias sociales, desde la política, desde la vida cotidiana. ¿Cómo ha cambiado Chile tras este estallido? ¿Y qué es lo que podría pasar también? ¿Hacia dónde nos conduce este camino que hemos seguido como país? Nos acompañan para esta reflexión grandes especialistas, gente estudiosa en la materia. Nos acompaña Isabel Castillo, que es politóloga y académica de la Universidad de Chile. También está con nosotros Magdalena Vergara, que es abogada y directora de estudios de Idea País. Nos acompaña también Aldo Mascareño, que es antropólogo, ¿cierto?, de formación, ahí su identificación primaria, ¿cierto? Aldo, que es investigador senior del CEP, y de la casa Mauro Basaure, que es sociólogo y director del doctorado en teoría crítica de la Universidad Andrés Bello, y también director del área de ideas políticas de acá de la Fundación. Muchas gracias por acompañarnos en esta reflexión. Y quisiera partir con las lecciones desde las ciencias sociales, desde nuestra especialidad, lo que queramos profundizar en particular, porque el estallido social no solo se vivió en Chile, sino que también fue observado desde el extranjero. Para las ciencias sociales el día de hoy constituye un tema de estudio que une Chile con otros procesos que han pasado a nivel internacional, con otras movilizaciones que de pronto dan cuenta de esta crisis de las democracias liberales. Es, en cierta manera, Chile un reflejo de esto y me gustaría que partiéramos con esta posibilidad de aprendizaje desde las ciencias sociales. ¿Qué sacamos en limpio, Isabel? No sé si está muy al limpio todavía, pero bueno, sí, efectivamente el estallido fue un momento de movilización que, como dices tú, se convirtió también en un hito global, ¿no? Viajó mucho. Creo que una de las cosas ahí interesantes de mirar tiene que ver con los repertorios de la protesta, que eso se vio mucho y viajó, y ahí tal vez lo más emblemático que uno se acuerda, o al menos yo me acuerdo, el tema de las tesis, ¿no? Que se vio en distintas partes del mundo, pero esta idea también de la primera línea, también después me acuerdo que estaba presente en Colombia, pero en el fondo de las formas y de incluso los nombres de ciertas cosas viajaron mucho y resonaron. Hay cosas de tácticas. Evidentemente de la masividad que logró. Yo creo que ahí es importante entenderla como la culminación de un ciclo de protestas que venía hace rato en Chile. Entonces confluyeron distintos movimientos que ya venían desarrollándose, ¿no? Creo que eso en parte explica también que haya tenido este alcance. O sea, confluyeron los movimientos feministas, ambientalistas, de pensiones, varios otros que ya venían desarrollándose. Entonces creo que eso ayudó a esa masividad que creo que fue sorprendente para muchos, muchas, ¿no? Y creo que también tal vez lo que uno más no sé si destaca de esto, no sé si es muy positivo, pero el desarraigo de los movimientos de los partidos políticos, de proyectos más amplios, el hecho de que no haya tenido liderazgos claros, que en su momento creo que fue muy reivindicado, obviamente por los mismos actores que estaban ahí, pero con un poquito de perspectiva vemos que eso fue una dificultad para poder avanzar, ¿no? Y creo que una lección que uno podría sacar es que los movimientos sociales son claves y que los partidos políticos también son claves y que cumplen funciones distintas e irreemplazables, ¿no? Creo que mucho de lo que predominó durante ese periodo y después con la primera convención era esta idea de, bueno, avanzar sin partidos y que los movimientos sociales venían a reemplazar a estos actores. Y como no había una respuesta clara del otro sector o partidos que pudieran
o tener legitimidad para responder a eso. Esa visión creo que se impuso bastante. Sabemos además que los partidos tienen muy baja legitimidad, muy bajo apoyo, entonces esa visión predominó. Y creo que mostró que, bueno, que no basta, ¿no? No me atrevería a decir que hay una reivindicación de los partidos actuales porque siguen en la misma crisis, pero tal vez como idea sí de que no basta solo con los movimientos, sí hay que tener proyectos más arraigados y que lo que hemos visto, bueno, por ejemplo esta semana, ¿no? Todas las encuestas que han salido y los cambios que hay respecto de la valoración de lo que fue todo ese proceso, que hoy en día predomina una valoración más bien negativa, tiene también que ver con ese desarraigo, ¿no? Con que no hubo capacidad de conducción, entonces de que hay mucha volatilidad también en la opinión pública, en las preferencias electorales, porque no hay capacidad de conducción o de representación real de esas demandas. Y ahí tal vez si hablamos de elecciones también, que creo que no se ha aprendido, pero sería como para los actores políticos bueno, que no se puede sobreinterpretar, ¿no? Porque efectivamente no hay un arraigo de la ciudadanía con proyectos políticos, por lo tanto, estas se ven como momentos, ¿no? Y en el estallido efectivamente se vio un momento en que se manifestó el descontento de la ciudadanía con un montón de, sobre todo se vio asociado a temas más de política social, ¿no? Que haya una mayor seguridad social. Evidentemente también temas que han vuelto muy fuerte a la agenda de corrupción y de ese tipo de agendas, y que son demandas que siguen estando ahí, pero que dado que no hay conducción en el fondo puede tomar predominancia otros temas. En el fondo, yo diría que como una de las grandes cosas a mirar y aprendizajes y seguimiento tiene que ver con esto, con el desarraigo y por lo tanto que el estallido termina siendo eso, un estallido, una explosión que no necesariamente se convirtió en o se tradujo en cambios reales, ¿no? Ahora, una de las cosas que me llama a mí la atención en esto es el nombre que se le pone al estallido. Bueno, es un movimiento social de estos parecidos a los que había en los años 70, que se le llamaron los nuevos movimientos sociales, más ligados a causas inmateriales, no cierto, no tan ligados al mundo del trabajo, etcétera. Como que hay una dificultad en nombrar a los movimientos sociales de hoy, desde las ciencias sociales. ¿Cuál es la etiqueta? ¿Que son nuevos movimientos sociales? ¿Son movimientos contemporáneos? Por ahí una politóloga argentina, Rocío Annunziata, publicó un paper donde propone ella que son movimientos ciudadanos, donde están precisamente, como dices tú, desarraigados de los partidos políticos, son más horizontales, son mucho más variados, y ahí tal vez habría alguna diferencia. Aldo, ¿qué crees tú? Sí, mira, déjame llegar a esa respuesta a esa pregunta en particular, que yo creo que es súper relevante, ¿no? La denominación del evento como estallido social. Y enfocarla fundamentalmente desde tu primera pregunta, que tenía que ver con la interpretación más social, sociológica, antropológica o lo que fuese, no, desde las ciencias sociales del proceso. Yo creo que hay una dimensión que si uno la ve en un sentido más global, ¿no? y general, ¿no? que subyace a todos estos procesos sociales o movimientos sociales que hemos observado desde el inicio del siglo XXI, que son la aparición de las redes sociales, ¿no? Como un soporte tecnológico de la comunicación, ¿no? Porque ese soporte tecnológico de la comunicación cambia radicalmente la posibilidad de comunicación entre las personas. La hace interactiva, la hace simultánea, la hace inmediata, la hace paralela. O sea, uno no puede desconocer, ¿no? que el universo comunicativo que se produce gracias a ese tipo de comunicación social es mucho más fluido, es mucho más volátil, como decía Isabel, ¿no? respecto de identidades, pero es mucho más volátil en términos generales que lo que teníamos en los años 90. ¿no? Yo diría que la primera vez que en Chile apareció esta cuestión, apareció en las grandes marchas del año 2011, ¿no? Pero después eso se mantuvo y empezó a aparecer en otros países. Entonces, la primavera árabe era con SMS, con Messenger. Esa fue como la primera vez, digamos. Claro, a nivel mundial esa fue, pero fue también por ahí, o sea, como esos años, 2011 también, 2010, 2011. No había aparecido antes porque no estaba tan masificado en la sociedad chilena, y en el estallido esta cuestión aparece como un soporte que es medio invisible,
porque nos parecía que nosotros lo interpretamos con los marcos de los movimientos sociales de los años, no sé, pues 80, 90 incluso quizás, esos 90 no hubo, pero anteriores, ¿no? Había una batería teórica para analizar esos movimientos, ¿no? Y estos otros son mucho más particulares, ¿no? Mucho más autocontenidos, más identitarios en muchos sentidos, y por tanto menos asibles mediante ese tipo de teoría. Yo creo que ahí hay algo que hay que revisar y que da cuenta que hay que investigar como más profundamente las consecuencias de esa red social, del tipo de comunicación que proveen para justamente movimientos como este que son más explosivos, por decirlo así, ¿no? Y me cuelgo de eso para responder a tu pregunta. O sea, técnicamente en las ciencias sociales a esto se le ha llamado nuevos movimientos sociales, se le ha llamado movimiento identitario, ¿no? Y probablemente hay algo de eso. La idea de nuevos movimientos sociales no es muy técnica, es simplemente una denominación muy descriptiva. La de movimiento identitario tiene un poco más de contenido, que además esos movimientos identitarios que son más fragmentados se producen justamente porque se generan estas cámaras de eco, por decirlo así, mediante justamente estas redes sociales. No necesitamos como una interacción mucho mayor, salvo la que producimos por ahí, una autoidentificación con nosotros mismos, con los que son de nuestro grupo. Se le ha llamado revuelta, ¿no? Se le ha llamado también riots, disturbio, ¿no? Cuestiones que aparecían en Francia en el 2005, que aparecieron también en Reino Unido en el año 2011. Pero yo creo que la denominación estallido social es algo que uno tiene que tomar muy en serio, porque es la autodenominación, la autodescripción de la sociedad acerca de lo que vivió en ese momento. Esa es como la denominación transversal. No es una denominación técnica, es una denominación de la comunicación social producto de todas estas redes, y sin embargo, a pesar de que son tantas comunicaciones dispersas, todas coinciden en que se le llama estallido social. Aparecen cuestiones alternativas, estallido emocional, estallido de rabia, estallido delictual, por ejemplo, ahora, ¿no? Pero ya, técnicamente las ciencias sociales tenemos que distinguir y ver sobre la base de nuestras teorías si a esto se le llamamos revuelta, le llamamos disturbio, le llamamos revolución, y ahí hay que discutir bien. Pero eso no puede significar que desconozcamos la relevancia que tiene la denominación estallido social, porque es la forma de autodescripción de la sociedad, ¿no? De nuestra sociedad acerca de lo que aconteció. Muy interesante. Magdalena, ¿qué crees tú cómo se interpreta esto? ¿Es estallido desde los partidos, desde los movimientos sociales, desde el ciudadano común y corriente? ¿Cómo lo ves tú? Mi área de disciplina, por así decirlo, no es precisamente la discusión o ver si esto fue estallido, si esto fue revuelta. Yo creo que eso precisamente hay que dejárselo un poco a quienes son expertos, pero sí, en el fondo, a 5 años de este estallido social, yo lo llamo, yo creo que un poco comparto en ese sentido con lo que dice Aldo, ¿no es cierto? Fue más bien espontáneo como de cómo surge el nombre, quizá, y porque quizás demuestra muy bien en una incomprensión de qué es lo que ocurre, cómo ocurre en el fondo, cómo de la noche a la mañana en el fondo se genera la quema de los metros, cómo después de eso se generan estas marchas masivas, en fin. Y yo creo que a 5 años todavía tengo muchas preguntas. Y claro, la primera es por qué, con cómo surge todo esto, luego de los saltos de los torniquetes, la quema del metro, lo que ocurre esa noche del 18 de octubre. No hubo esa condena masiva, si uno quiere decir, a la violencia ocurrida en ese momento, ¿no es cierto? Y en cambio denota finalmente la marcha del 25 de octubre. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Y en ese momento, ¿por qué fue en ese momento? Yo creo que son preguntas que todavía me parece que no logramos responder del todo. Y tomando un poco quizás algunos puntos, ¿no es cierto?, de que creo que efectivamente aquí hubo, por una parte fueron muchos fenómenos distintos los que surgieron. Yo creo que efectivamente, y algo de esto, de hecho, hablaba Joaquín Fermanduán en una columna, ¿no es cierto?, de cómo quizás malestar que uno pudiera hablar por distintos ámbitos tiene que ver también con la complejidad de una sociedad moderna que de alguna forma no ha logrado, ¿no es cierto?, o sea, más allá de que
que uno puede ver hoy día los reivindicados 30 años, de que efectivamente se logró un desarrollo en muchos ámbitos, más allá de las falencias que podamos hablar. Bueno, si era esta sociedad moderna, este tipo de desarrollo, lo que realmente también logra afectar quizás a la persona en cuanto tal, sus posibilidades de desarrollo en otro tipo de ámbitos, no solamente como, si uno le quisiera decir, más bien económico. De cómo fueron estas identidades, siempre se habla, ¿no es cierto?, de aquí la masividad no estuvo porque todas las personas se adscribieron a una única, en el fondo, protesta o demanda, sino que fueron múltiples las demandas, demostró bastante como quizás proceso de individuación, cada uno marchaba por lo que uno quería, yo no tenía por qué estar compartiendo con la persona al lado, pero se daba que estábamos en el fondo en esa misma marcha. Y yo tomando muy literal la pregunta inicial que tú hacías de cuáles son esas lecciones quizás más bien sociológicas, yo miro como en momentos un poco lo que ha ido quizás los momentos de la ciudadanía al día de hoy, ¿no es cierto? Uno ve hoy día, tal como decíamos a propósito de la encuesta CEP, ¿no es cierto? De alguna forma este rechazo hoy día hacia la violencia, no solamente es yo hoy día la rechazo, sino más bien es yo reniego incluso de haber apoyado en ese momento las manifestaciones. Uno podrá decir, bueno, ¿a qué manifestaciones nos referíamos? En fin, pero hay algo de eso. A mí me parece que tiene que ver también con la experiencia vivida de... en el fondo se vio muy de cerca quizás esa destrucción, lo que significaron los saqueos para el vecino, la pérdida del almacén, cómo de alguna forma también la delincuencia fue tomando esos espacios que fueron alejándose, la pérdida de estos espacios comunes que a mí me parece que son complejos y que finalmente tampoco llevó a nada, ¿no es cierto? Hoy día no hemos tenido los cambios o mejoras sociales que se esperaban o que al menos expresaban estas identidades, sino que eran las marchas o las demandas sociales. Creo yo también que con todo lo que ha pasado hoy día, el estallido, la pandemia, la convención que proponía una reforma, o sea, una transformación refundacional importante, la gente también vio muy de cerca la posibilidad de perder lo que se había logrado. Que uno podría decir, bueno, fue mucho o poco, pero fueron logros finalmente, y me parece que eso se debe manifestar, o debiéramos al menos aceptarlo, ¿no es cierto? Que hay ciertos logros que fueron dados más allá de las deficiencias del sistema. Y ante la posibilidad de pérdida, yo creo que hay una valoración mayor también de lo que se tiene actualmente. Y por último, yo creo que aquí hay un tema que quizás no es tan feliz, pero una mala lección o una lección que toma la ciudadanía, quizás ya ante la frustración que ve de la política, de los procesos fracasados también, es ver que finalmente no tiene nada que esperar del Estado, que el Estado no le va a responder a sus problemas, a sus demandas, lo cual es muy complejo, y eso yo creo que se traduce un poco en esta desesperanza, en esta percepción de estancamiento en lo que estamos, y por supuesto que eso es muy complejo. Yo creo que eso acrecienta quizás esta falta de cohesión social, acrecientan los procesos de individuación, quizás de que hay un encierro hacia puertas adentro, porque los espacios comunes hoy día son los que también te generan esta quizás problemática, insatisfacción, y por supuesto de pérdida de las responsabilidades que tiene el Estado, quizás incluso en nuestra sociedad. Entonces hay distintos ámbitos que yo creo que todavía en el fondo quizás la pandemia generó quizás un antes y un después, si uno quisiera, en muchos ámbitos, pero todavía hay un proceso que a mí me parece que no ha terminado del todo, en el fondo, de que fue el estallido, fueron los procesos constitucionales, ahora estamos, bueno, ¿en qué proceso estamos ahora? No es tan claro, ¿no es cierto? Ahí quizás vamos... Bueno, lo podemos abordar más, eso al final, tal vez. Mauro, Magdalena habló sobre la dimensión de la violencia en el estallido, y nosotros sabemos que tú has hecho alguna reflexión sobre aquello. A partir de esto, ¿qué tipo de violencia podemos observar particularmente en el estallido? Más allá del digamos, del cliché del estallido delictual, que es mucho más que eso, por supuesto. Bueno, primero darle los créditos al Fondesit que tenemos con Aldo y con una colega... bueno, somos tres. Lorena Antesana. No lo hemos juntado, tenemos que juntarnos. Hay que hacer las tareas. Sí, un Fondesit, bueno, darle crédito a eso. Mira, yo tengo la impresión de que una de las cuestiones que de los indicadores más concretos que tenemos, ¿sí? De que el estallido es una novedad, un poco en la línea de lo que decía Aldo, es la enorme y completamente extraordinaria justificación de la violencia que alcanzó, cercano al 55% en su momento, ¿sí? Independientemente de que hoy día estemos en números normales, ¿no?
Pero ese es un indicador, yo creo, indesmentible de lo que es un estallido. Un estallido es cuando las personas dicho en términos literales, se trastornan, ¿no? Es decir, cambian completamente su forma de percibir lo que es correcto y no es correcto. Y me tomo eso para decir que yo tengo la impresión de que cuando ocurrió el estallido, los primeros años, ¿no? Había un apuro por tratar de definirlo, ¿no? Por eso también relevo lo que dice Aldo respecto de que hay que defender determinadas autodescripciones que hace la sociedad, porque de hecho, sin ir más lejos, en un par de entrevistas ahora en los últimos días, la pregunta era, bueno, ¿se han cumplido o no las demandas del estallido, ¿no? Es decir, ahí ya está implícito que el estallido es algo así como la mera prolongación de lo que había ocurrido del 2006, si uno quiere, con los pingüinos en adelante. Y yo creo que es una forma de matar su novedad. Un poco a propósito de lo que dices tú, Magdalena, es decir, que sí, lo decías tú, Isabel, también, ¿no? Que sí los movimientos sociales, los discursos de los movimientos sociales lograron de alguna manera involucrarse ahí, ¿no? Continuar su discurso, pero dejando de lado estructuras, líderes, su forma de ser movimiento social finalmente, ¿no? Es decir, no fueron más movimiento social para poder ser parte de esa discursividad en múltiples voces. Y entonces volvemos al tema de la novedad, ¿no? Bueno, para no ir más lejos, y según eso habría que pensar que el estallido es una especie de spin-off de los pingüinos, lo que sería como mucho. Eso es incorrecto, tal como... Claro, no puede, es de repente el 2011, algo así, pero... Es incorrecto tanto reducirlo a las causas, creo yo, como reducirlo al primer proceso constitucional, que finalmente fue producto de un intento de decir, mira, intercambiemos paz por una salida política, ¿no? Ahí ya está el sistema político operando, ¿sí? Y bueno, hubo muchos conflictos, recordemos, ¿no? A propósito de esta salida, pero finalmente triunfó y el plebiscito tenía un 80% de éxito en ese sentido, ¿ya? Cuando comienza el estallido, se habla del 18 de octubre, yo creo que el 14 es más importante tal vez, ¿no? El momento de desobediencia civil, se habló de desobediencia civil en ese momento, de manera muy importante, después nunca más se habló, porque aparece la destrucción del metro, y eso ya no es desobediencia civil. ¿Cuándo termina el estallido? Tampoco sabemos, ¿no? Algunos dicen que todavía estamos en una situación, digamos, por las condiciones, como se mantienen, una situación de estallido. Termina el 4 de septiembre, yo creo que es el momento en que la sociedad, a propósito del resultado, ¿no? El primer proceso constitucional dice no, entonces la posibilidad de identificar Chile con el estallido ya se pierde, ¿no? Bueno, todas estas preguntas para decir que yo soy partidario y me alegro de hecho de haberme demorado tanto tiempo en haber encontrado momentos de reflexión para esto, ¿no? Los 5 años son relevantes desde ese punto de vista, para decir que conceptos como los que se usan en filosofía, yo trato de no usarlos mucho porque a veces son muy abstractos, pero en este caso creo que se justifican. Conceptos como evento, ¿no? Alain Badiou, acto, Slavoj Žižek, incluso Walter Benjamin, violencia divina, es decir, todos esos conceptos que se han utilizado en la filosofía para describir aquello que es nuevo y que por su novedad no se puede reducir, tal como decía Aldo, a las categorías que teníamos. Por lo tanto, creo que una primera lección es hacer la pausa y decir, bueno, ¿a qué nos enfrentamos? ¿Qué es lo que fue esto? ¿Sí? Ahora, en una primera instancia, uno también para eso sirve también la teoría política. No necesito hacer un estudio empírico para saber, no necesito ir a ver al pájaro en el árbol, sino que como canta, yo ya sé en teoría qué tipo de pájaro es, al menos puedo adelantar alguna cosa, ¿no? Sí, claro. No necesito hacer el estudio de campo para poder al menos dar alguna respuesta, siempre transitoria, por supuesto. Sí. Y termino solamente diciendo que, y vuelvo atrás al punto de la violencia, ¿no? La misma violencia, no solamente por el grado de justificación que alcanzó, yo no quiero dejar de lado también la otra parte. La gente está horrorizada con la violencia. Y eso nosotros en el fondo sí lo hemos visto muy bien. El otro 50% está horrorizado, digamos, ¿no? Esa violencia es en sí misma, yo creo que el significado que debemos rescatar de esto, que es que
fue, a propósito también de la multiplicidad, pero sobre todo de esa violencia, una violencia que en sí misma tiene un mensaje que es el sinsentido, ¿no? No sé si me doy a entender, es el sinsentido de esa violencia comparado con lo que fue, no sé, la violencia instrumental de la izquierda durante, no sé, todo el siglo XX, si ustedes quieren, ¿no? De la Revolución Rusa, no sé, ¿no? Ese sinsentido que ocurre y que significa la quema de iglesias, la destrucción del metro, el mensaje en sí mismo, ¿no? Que es parte de esta novedad y que yo creo que amerita que en discusiones como esta y muchas otras, ¿no? Porque estamos, creo, recién empezando, nos detengamos a decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué nos dice esto? ¿Por qué una sociedad, o cómo una sociedad, mejor cómo, no por qué, cómo una sociedad es capaz de un tal nivel de violencia y sin un sentido, porque no llevaba nada, no pretendía nada, no buscaba nada, ¿sí? Y eso es lo que tengo la impresión debe estar en el centro de nuestra reflexión. Bueno, por ahí en los años 70 se escribió un texto bien importante que ha sido muy criticado, pero que sigue quedando esto de Ted Wood. ¿Por qué el hombre se revela? Sí. Escribía en ese momento, y siempre él lo que defendía era la teoría de la frustración subyacente. La mayor diferencia entre la frustración de la vida, en la vida diaria, y las expectativas que tienen las personas, mientras más amplio es ese gap, más propensión a la violencia. Hablando de esa misma frustración, ¿qué aprendizajes creen ustedes que queda sobre la política? Una cosa es el movimiento social, movimiento ciudadano, estallido, revuelta, ya lo abordamos, y ahora, ¿qué consecuencias ha tenido, creen ustedes, en el mundo político, en los actores políticos propiamente tales? Y respecto, sobre todo, a esa frustración que esta violencia pudo haber mostrado también. Legítima, ilegítima, pero hay algo ahí. Isabel. Si hablamos de la política institucional y quienes ejercen cargos, yo no sé si hay demasiado aprendizaje aún, ¿no? Y me parece que también es esperable. Los tiempos de la política contingente son muy distintos a los tiempos de lo que veníamos comentando, ¿no? De la reflexión que se requiere. Desde la ciencia social estamos todavía decantando, ¿no? Y hay reflexiones que me parece que son incómodas y que la política no quiere hacerlas, ¿no? Y seguía mucho más por la opinión pública de corto plazo. A mí me parece este tema de la violencia es clave, ¿no? Ahora se instaló el discurso de bueno, efectivamente fue muy violento, eso es una realidad, y solamente ver ese negativo, pero efectivamente se nos olvida lo que decíamos ahora, que un porcentaje alto de la población legitimó esa violencia, ¿no? Y uno puede gustarle o no gustarle, pero bueno, ¿qué quiere decir eso? ¿No? Que había un momento, un descontento tal de que yo creo que expresa una frustración de decir, mira, ha habido movilización tras movilización y no se han producido las reformas que por ejemplo, pensiones, ¿no? El movimiento el No Más FP, que en su momento tuvo cierta masividad, no llegó a mucho, escándalos de corrupción que terminan con clases de ética, ¿no? Entonces yo creo que la frustración lleva a que en un momento ¿sabes qué? Obviamente no es que me guste, pero estoy dispuesto a tolerarlo por creo una creencia de que efectivamente ahí se iba a poder lograr algo, ¿no? De que finalmente nos estaban escuchando. Yo creo que esas eran las primeras reacciones, ¿no? Que uno veía desde el gobierno, desde el mundo empresarial, pareciera que estuvieran escuchando. Y frente a eso, si tú escuchas a un gran empresario decir, mira, voy a subir los sueldos uno dice, bueno, parece que entonces sirve de algo la violencia, ¿no? ¿Hay algunas empresas que tomaron esa decisión? No, sí, no voy a hacer publicidad de ninguna, de sí hubo Luxich hablando de eso, ¿no? Sí. Y varias otras que no sé efectivamente, bueno, las grandes, cuáles eran sus sueldos, pero que lo dijeron, ¿no? Y yo creo que esas reacciones iniciales dieron, también apoyaron esta idea de que, bueno, parece que lo que se requiere tiene que incluir también ciertos grados de violencia para que efectivamente se remueva la cosa, ¿no? Y ahora como que nos olvidamos un poco de eso porque es incómodo, porque efectivamente fue muy violento, porque todas las consecuencias negativas que se produjeron. Pero la pregunta de fondo de, bueno, ¿por qué llegó un porcentaje tan alto de la población
a apoyar algo, esos niveles de violencia, sigue estando ahí y nadie la quiere enfrentar dentro de, no sé, los actores políticos institucionales. Es mucho más fácil decir, no, esto fue malo, culpar a los que no lo condenaron y ahora que la gente en general, claro, tiene una valoración distinta, ¿no? Y eso tiene que ver, bueno, con la política funciona con otros tiempos, ¿no? El corto plazo creo que eso es algo que había una continuidad ahí y uno podría decir, tal vez podría haberse aprendido algo, pero creo que los incentivos no, están en el corto plazo, ¿no? Y en la figuración personal, en el individualismo. Uno podría haber dicho, bueno, otra lección tal vez es la importancia de los proyectos colectivos, de que sin conducción esto no llega a ninguna parte. Tampoco se ha traducido mucho también porque son procesos largos, pero en el fondo seguimos el actuar del mundo político institucional, y estoy pensando sobre todo como en el Congreso. Yo creo que no ha cambiado, a lo más se ha mantenido o empeorado, ¿no? Entonces, las lecciones, claro, hay ciertas cosas que uno puede decir de, bueno, una lección es evitar llegar a un estallido, ¿no? Hay que hacer cosas, hay que reformar cosas y yo creo que muchas de las demandas que se veían en las encuestas de salud, pensión, educación, obviamente siguen estando ahí, ¿no? El descontento con cómo actúan las élites en general, ¿no? Estas cositas que se habló mucho de los dichos de, bueno, si su colegio tiene gotera, haga un bingo, llegar levantarse más temprano para ahorrarse, claro, para ahorrarse la hora punta del metro, entonces que salga más barato y comprar flores, no me acuerdo a propósito de qué. Que las flores habían bajado de precio. Había que aprovechar ahí, claro, mientras subía el pan, bajaban las flores. Ese tipo de cosas, no sé si había un aprendizaje muy real, ¿no? Y ahora estamos inmersos en otro caso de corrupción que parece que todavía no terminamos de conocer, que tiene tentáculos bien amplios. Hay realmente un aprendizaje. Yo creo que las cosas que llevan a eso son mucho más estructurales y en ese sentido creo que la política no ha aprendido demasiado en el funcionar, en el actuar. Las élites del mundo empresarial yo creo que finalmente volvió un poco también fueron como estos atisbos de... como una vuelta a un cierto statu quo. Claro, y una cierta comodidad, pero en el fondo el descontento sigue estando ahí, ¿no? Y ahora... Efectivamente, yo creo que la pandemia aquí fue muy importante en cambiar la discusión, ¿no? Y en también volver a una cuestión mucho más primaria de que se está la vida amenazada, ¿no? Con si salimos, si tocamos, si no, que no sabemos. Pero las cosas de fondo creo que no se ve poco aprendizaje político, si se quiere, y algo que tal vez que había mencionado antes, ¿no? También esta tendencia a querer sobreinterpretar, no. Entonces la gente rechazó la primera propuesta, no, la gente quiere volver a los 90. Después se rechazó la otra, y todo se sobreinterpreta. Se acomoda al se acomoda, digamos, y no se entiende que en verdad no hay una cosa clara. Además, entender, bueno, con qué sociedad estamos hablando, qué ciudadanía estamos enfrentando. No tenemos un escenario también de voto obligatorio, y esta idea también de volver a la estabilidad bueno, esa estabilidad que hubo en la concertación, que está súper idealizada. También hubo mucha renuncia y por algo se acabó también, se agotó, ¿no? Entonces esta idea de que, bueno, tal vez es como la pregunta final, ¿no? ¿A dónde vamos o qué nos queda? Pero de interpretaciones muy simplistas, que son las que predominan en política, que claro, todos los incentivos están ahí, ¿no? Están ahí, un poco lo que mencionaba Aldo de las redes sociales, a figurar, a que me conozcan, porque eso es lo que me ayuda a que me elijan, o a quien escandaliza más, o a quien figura más, y estas otras discusiones de fondo obviamente son difíciles y en este momento no vende tanto. Entonces lo que vende en este momento es decir que la violencia es mala, y uno puede tener posiciones normativas respecto a eso, pero nos olvidamos de la realidad de que había lo que mencionas tú, Isabel, es en parte también la crítica que hace el informe del
del PNUD, donde dice ¿por qué nos cuesta tanto cambiar? Pero ese título iba para las instituciones más bien, para la política, porque la sociedad chilena sí ha cambiado. O sea, a lo que menos les cuesta cambiar es la sociedad. Son las instituciones, el Estado el que tarda. En ese sentido, la política no estaría sacando las lecciones, no estaría cambiando. Aldo, ¿qué piensas de eso? Puedo hablar largo y críticamente del informe del PNUD, así que Vale. déjame hacer una reconstrucción un poco de la idea de violencia, que es algo que también yo he tratado de darle vuelta. Porque con la violencia hubo un trauma, por supuesto, un trauma de 17 años con la dictadura, ¿no? De la cual en el año 90, 89, 90, se comenzó a salir recién y se comenzó a procesar toda esa violencia de Estado, ¿no? que hubo durante la dictadura. Y creo que en los años 90, como con distintos mecanismos, hubo un procesamiento de eso, ¿no? O sea, como a lo largo también de las 3 décadas, ¿no? La creación del Museo de la Memoria, ¿no? Que fue otro análisis que hemos hecho también con Mauro, y varias otras reconstrucciones también, tanto desde la política como desde el derecho respecto de esto. Pero comenzaron a ver determinados elementos que parecían hacer volver esa violencia, ¿no? O sea, si uno piensa, ponte tú, en los escritos de Doris Cooper, ¿no? Acerca de la delincuencia en los años 90, ¿no? Ella que hacía como análisis entrevistas con presos en las cárceles. Fue la juventud muy también, interesante eso. leerla ahora. Uno veía en los escritos de ella esta idea que ella llamaba la ética de Lampa, que una ética de Lampa que era la del ladrón profesional que rechazaba la aplicación de la violencia en las situaciones de asalto, ¿no? Ellos decían, los ladrones profesionales decían, ¿no? Esta gente que aplica la violencia en los asaltos nos desprestigia, ¿no? O sea, nosotros los asaltantes somos unos caballeros. Eso era los años 90, Que ¿no? no te das ni cuenta cuando... Claro. ¿No? O sea, ya, entonces ahí también, fíjate, ya como en la construcción social, incluso de la delincuencia, había un cierto contención respecto a la violencia. Después empezaron a aparecer las barras bravas. La violencia en los estadios, ya, ok, autocontenida en esos espacios, la Garra Blanca, los de abajo, que fueron los primeros, después otros en el fútbol, en el deporte, comenzaron a aparecer, comenzó a utilizarse en la Plaza Italia también, ¿no? O sea, como en ciertas celebraciones. Luego, en los años 2000, ¿no? Comenzó a hacerse mucho más evidente, producto también de los movimientos de género, la violencia doméstica, ¿no? Y aparecieron semánticas nuevas, el femicidio, ¿no? O sea, que indicaban un tipo de violencia específica al interior de las relaciones íntimas, no necesariamente de la familia, porque también acontecía entre parejas que eran pololo, cosas así, que era nueva, ¿no? O sea, que se designaba de una manera distinta. La violencia no nacional también, ¿no? Que había comenzado a aparecer en el año 98 con los primeros ataques, ¿no? en el sur de Chile, y siempre esta cuestión estuvo como contenida en ciertos espacios, contenida en los espacios de las relaciones íntimas, contenida en los espacios alrededor de los estadios o en los estadios, contenida en el sur de Chile, que no es el centro, y el estallido la primera vez, ¿no? que lo que hace es poner en duda en sus bases, ¿no? La función fundamental de un Estado de derecho moderno, que es el monopolio legítimo de la violencia física, ¿no? Y yo creo que buena parte de la exaltación, ¿no? de la que hablaba Mauro, de la sorpresa con la violencia, tiene que ver con eso, que es la primera vez que eso se experimenta de manera generalizada, que no se experimenta en un asalto, que no se experimenta en la Araucanía, que no se experimenta en una cuestión doméstica, que no se experimenta en los estados, sino que se experimenta de manera generalizada en la sociedad chilena, ¿no? Después de haberla experimentado desde el 73 en adelante, ¿no? O sea, pasaron esos 30 años en que esa sensación de que el Estado de Derecho, ¿no? La función fundamental, ¿no? estaba en duda, ¿no? Yo creo que esa es una de las cuestiones fundamentales. Y eso se ha extendido ahora. O sea, después de esa generalización de la violencia que se produce durante el estallido, no tanto por la justificación de un lado, ¿no? Respecto de hechos violentos, yo creo que se generaliza en la reflexión de la sociedad misma acerca de la violencia que hoy tenemos, que probablemente se relaciona injustamente con el estallido, ¿no? La violencia narco, ¿no?
la violencia de los crímenes que hoy día estamos observando. Ahí también hay una vinculación, ¿no? Es como que pareciera ser que la forma en que la sociedad está observando esto, esa relación de esa violencia, se pone el origen en ese momento. Porque esa violencia de hoy, la violencia del narco, la violencia de la delincuencia actual, es una violencia que también, ¿no?, está poniendo en duda esta forma del Estado de Derecho. ¿No? O sea, yo creo que ahí hay del Estado de Derecho democrático moderno, estoy hablando, ¿no? Es como, que es el que en principio resguarda, justamente su primera función es resguardar el cuerpo y la vida, como se dice en teoría política, ¿no?, de las personas. Entonces yo creo que ahí hay una trayectoria larga de esta idea de violencia, ¿no? Y que hoy día se mantiene. A propósito también de lo que decían ustedes, Mauro, Isabel, de esta extensión también de las fronteras del estallido. Entonces, yo también como tengo la sensación de que aquí también vamos a estar pensando en qué momento terminó, así como pensamos en qué momento terminó la transición democrática, ¿no?, en qué momento terminaron los efectos del estallido. A mí me parece como apresurado, como que fuese el 4 de septiembre, ¿no? ¿En qué momento, no? O sea, porque las consecuencias las seguimos. Además que se mezclan muchas crisis. O sea, uno habla del estallido y piensa en todo esto hacia después de octubre, pero tuvimos ese estallido, el 18 de octubre, 2 meses después tuvimos el COVID, nos fuimos todos a encerrar a las casas, ¿no? En ese mismo periodo comenzaba la ola migratoria más grande que hemos tenido en la historia de Chile, cuyas consecuencias comenzamos a ver a principios del año 2021 en Iquique, cuando destruían la población chilena, les destruía las casas que estaban en la plaza a los inmigrantes. Comenzaron los efectos también del narcotráfico, que comenzamos a verlo concretamente. Entonces se combinan una serie de situaciones críticas, ¿no?, que producen una visión del país que es totalmente distinta a lo que teníamos hace 5 años atrás. Pero eso no es solo, creo yo, ¿no?, como un efecto directo del estallido, sino es por la combinación. Es un ciclo del cual el estallido es parte y muestra tal vez el cenit de ese ciclo. No sé porque el cenit sería como el punto más álgido. A mí me parece que como toda la concatenación de crisis que estamos viviendo hoy, ¿no?, van a seguir teniendo consecuencias críticas por largo tiempo. Y que no solo están relacionadas con el estallido, sino con estos otros 4 o 5 procesos que convergieron, ¿no?, complejamente en los últimos 5 años. Por eso es problemático cuando hoy día, ayer, antes de ayer, decían Chile está peor que en el estallido. Claro, porque está esa semántica de que en realidad es el estallido el responsable de la situación actual. Hay algo ahí, una agenda metida. Magdalena, los aprendizajes del mundo político, ¿cómo observas tú que han tomado nota? Bueno, Isabel tiene una posición más negativa sobre esto, que se ha aprendido poco. El PNUD dice que cuesta cambiar. También le podemos dar el PNUD ahí si quieres. Magdalena. Yo comparto con la Isabel de que creo que hay pocas lecciones del mundo político. Si vemos ahora, y yo comparto, el estallido no es, en el fondo, como hay que ver que genera el estallido, ¿no es cierto? Volvemos un poco a la discusión anterior, pero si uno piensa al menos en 2 ámbitos, que era el problema de malestar, que de alguna forma genera, quizá era este pasto seco del que hablaba Joaquín García Huidobro, que fue como con una benzina que vino tanto por parte de la instrumentalización de cierta política, etcétera, la violencia que hubo. Hay 2 al menos ámbitos del cual en realidad la política no se ha logrado hacer cargo hasta el día de hoy. Y uno lo puede ir viendo quizás en las salidas que buscó a una de las crisis más grandes que hemos tenido en el último tiempo, ¿no es cierto? Que fue precisamente el estallido de la violencia inusitada que se vivió en ese momento. Entonces, la primera salida, a mi juicio, de al menos un grupo político o de autoridades fue llamar a derrocar al presidente electo democráticamente. Fue la no condena de la violencia. Y eso, por supuesto, que también te habla de ciertos ámbitos, no fue todo, pero te habla también de un deterioro de la política en sí misma. Luego, a mí me parece que hay una salida institucional que hoy día uno podrá cuestionar, bueno, habrá sido la salida constitucional la más relevante de todas, pero una salida institucional democrática al menos que hoy día muchos también ponen en juicio, ¿no es cierto?, de que haya sido porque tuvimos los intentos constitucionales fracasados.
también me parece que la respuesta que se dio al estallido, una vez que se aprueba la reforma constitucional, que se aprueba avanzar hacia una convención constitucional, a mí me parece que fue un desenfreno también por parte de esa convención. Entonces, no logra en ese sentido conducir un poco lo que estaba latente esos días. Yo creo que quizás es parte de lo mismo, ¿no es cierto? Es como lo que algunos dicen, bueno, es el octubrismo, hay que ver también, bueno, qué significa en definitiva lo que es el octubrismo, en fin. Pero finalmente la respuesta que se quiso dar fue una transformación absoluta de cómo vivíamos los chilenos, que tenía poco que ver con la realidad. Hay que recordar también lo encerrada que fue la convención en sí misma, por una parte, y que no fue capaz tampoco de atender a cuáles eran las problemáticas que se estaban viviendo, si es que era posible quizás identificarlas. Entonces me parece que también ahí hay una salida que fue muy poco apta. Quizás uno podríamos decir, bueno, hay que preguntarse qué tan política fue o no, porque había mucho independiente, ¿no es cierto? Ahí hay dinámicas distintas que se gestan, pero también los partidos tuvieron algo que decir al respecto, y me parece que fue poco finalmente lo que dijeron, fue poco lo que lograron ellos de alguna forma arroparse el proceso para darle realmente una salida que permitiera quizás hacerla exitosa. Y me parece que quienes de alguna forma promovieron esas transformaciones refundacionales, etcétera, no sé cuánto han renunciado a esas del todo. Por uno hablando quizás del informe del PNUD, ¿no es cierto? Dicen, bueno, hoy día lo que pasa es que volvimos a hablar de que tienen que ser progresivas, como si finalmente lo que pasa es que tenemos que hacer estas mismas transformaciones de manera más lenta. Y yo creo que es una interpretación bastante equivocada, porque el tema, se quieren cambios, por supuesto, pero cambios que sean con estabilidad, cambios que realmente permitan solucionar los problemas de hoy, y eso no necesariamente una transformación total de lo que tenemos. O sea, no por hacerlo más lento o más rápido, en el fondo van a ser necesarios. Y uno ve hoy día que todavía siguen habiendo esas pulsiones medias transformadoras, medias alejadas también de la realidad de las personas, y lo vemos hoy día. O sea, independiente que tenemos nuevos desafíos, Aldo lo decía, ¿no es cierto?, a propósito de la inmigración, a propósito de la crisis de seguridad, del estancamiento económico en el que estamos hace bastante tiempo. Ese quizás es un desafío que no es tan nuevo, pero las lógicas siguen siendo las mismas hoy día. Seguimos teniendo, y quizás hemos avanzado a exacerbación de ciertas lógicas de trinchera, de una polarización importante también dentro de la política, de una incapacidad de conducir y resolver las problemáticas, de tomar a la ciudadanía también. La democracia en el fondo no solamente tiene un problema respecto como del delivery, si uno quiere decir en cuanto a la solución de los problemas sociales, también de las nuevas formas de participación quizás para acercar precisamente a la ciudadanía. Yo creo que en todo eso estamos fallando. Y no pareciera haber tampoco en muchos ámbitos, ¿no es cierto? Aquí no quiero hacer solo una crítica al oficialismo, pero si hablamos de que el estallido por sobre todo hubo una justificación de la violencia que no se logra comprender, a mí me parece que todavía no ha habido una condena quizás real, y yo creo que sí es importante tomar ese punto, más allá del por qué, que obviamente es importante, pero vimos que esa condena no pareciera tener una justificación tampoco. O sea, o el rechazo hoy día, decir, bueno, nosotros efectivamente no avalamos la violencia, pero no hemos hablado de qué significa la violencia realmente, qué es la violencia, qué constituye un acto violento. La toma de un colegio es violenta o no, por ejemplo, las barricadas son violentas o no. O sea, creo que tenemos que tener un análisis más fino de eso, pero tampoco se ve por qué se produce ese cambio en el fondo. Entonces, el día de mañana se produce algo, el día de mañana hay un gobierno distinto, y cómo vamos a enfrentar situaciones complejas. Yo creo que eso no está tan claro en ese sentido. Solo como por la raya a la suma, ¿no es cierto? A mí me parece que efectivamente tenemos un problema serio en la política de una falta de conducción. Hay varios fenómenos también de tema del sistema político, en fin, pero hoy día es una problemática importante de esa falta de conexión también con las problemáticas, con la ciudadanía. Algo se hablaba, bueno, las interpretaciones que se hicieron respecto al estallido, respecto a lo que estaba pasando, las interpretaciones políticas, digo yo, y que me parece que han sido bastante complejas, y uno ve que todavía no logra la política entender, bueno, quizás qué es lo que quiere la ciudadanía, en qué está, ¿no es cierto? Y sigue inserta en lo suyo ante las problemáticas que tenemos hoy día, un gobierno que nos propone, bueno, condonación al CAE y eutanasia. ¿Dónde están esas prioridades dentro del país? Quizás un oficialismo también, o sea, una oposición hoy día que también sigue las lógicas de las acusaciones constitucionales. Entonces, creo yo que hay mucho que desear, o sea, deja mucho que desear la política hoy en día, y bueno, habrá que ver
quizás para conversar después en cómo le damos esta salida alternativa o hacia dónde podemos ir en esta deriva en la cual uno puede plantear que se está. Pareciera ser entonces que hay tras el estallido como una nueva radicalización del mundo político, o una radicalización que no es tan nueva. Por un lado, unos que quieren cambiar todo, un cambio sistémico, y por otro, unos que se niegan a cualquier tipo de cambio. Y la lectura ponderada parece que es la que menos se aprecia o cuesta mucho verla. Mauro, ¿cuál es tu análisis sobre las lecciones políticas? Sí, quiero tomarme de lo que plantea Aldo para decir que yo tengo la impresión de que hoy día no están las condiciones para un estallido. Si ocurriese un estallido, la respuesta social al estallido sería represión y condena, porque no ha aprendido nada y no sabría cómo hacerlo de nuevo. Exactamente sería represión y condena, que son, digamos, las formas de demostrar que no se ha entendido nada, ¿no? ¿Por qué le digo que no están las condiciones? Porque, y esto creo que es interesante a propósito de lo que dice Aldo, porque, claro, desde el 2016-17 se entrona el tema de la seguridad ciudadana, de la delincuencia como la preocupación más importante de los chilenos, y aparece en todas las encuestas, ¿sí? Bueno, cuando ahí me puede corregir, pero yo lo veo desde esa época. Y sin embargo, durante las primeras 2 décadas de este siglo, están ahí a la par, ¿no? Justamente abajo todas las demandas, es decir, los movimientos sociales logran poner en prioridad nacional sus demandas. Está el tema educacional, está el tema salud, el tema de las previsiones, pobreza y desigualdad, ¿no? Luego se posiciona en primer lugar, obviamente, la pandemia en el 2020. Estoy pensando solamente en la pregunta que hacen muchas encuestas sobre las prioridades de los chilenos o los problemas más importantes que tiene Chile, ¿no? Y lo que tenemos hoy día es básicamente se escapa, ¿no? Completamente el tema de la seguridad. Aparece el tema del narco, que no estaba antes. Aparece el tema de la corrupción en las últimas, ¿sí? Y educación, migración también. Asociado a delincuencia, ¿no? De hecho, el 80% de las personas cree que tiene que ver directamente la migración con la delincuencia. Y eso está ahí en el top, ¿no? Y los temas de los movimientos sociales, ¿no? Pensando, no en el estallido, pero yo quiero hacer esa distinción súper clara. Yo creo que esa agenda, ¿no? Es previa al estallido, están por ahí abajo, ¿no? Educación, salud, ¿no? Números 8, 9, qué sé yo, con 10%, 12%. Es decir, su capacidad de presión sobre el sistema político es muy, muy pobre. En cambio, la capacidad de presión de los temas delincuenciales, etcétera, son muy, muy fuertes. Y bueno, y la agenda del gobierno claramente muestra que eso se ha reflejado en cómo se han ido dando las políticas, las prioridades, incluso las acusaciones constitucionales. Ahora, por eso digo que no están las condiciones para un estallido, porque yo siempre de esto lo aprendí con Luc Boltanski alguna vez en su sociología. La gente es muy inteligente, la gente sabe todo, y la gente sabe que un estallido no va a resolver el problema de delincuencia, más bien los va a empeorar, digamos, ¿no? Es decir, lo peor que uno puede hacer en una situación de caos social como la que hoy día se presenta, y yo estoy muy de acuerdo con tu descripción, de manera acumulativa, como una idea de que en realidad estamos en la cueca en pelota a nivel nacional, por muchas razones, ¿no? Lo peor que puede ocurrir es que algo así ocurra de nuevo, ¿no? Entonces, creo que no están las condiciones, pero repito, si hubiese algo así, y estoy muy de acuerdo con Isabel, la respuesta sería represión y condena. Y con condena digo, básicamente, yo entiendo que los políticos tengan que condenarlo, ¿ya? Y que es una señal importante, ¿ya? Y ahí tenemos una diferencia, porque creo que bajo condiciones de un estallido social es como cantar en el desierto, predicar en el desierto, ¿no? Si tú tienes un estallido social de esta magnitud, es violencia completamente incontrolada, apoyo a la violencia del grado que nosotros vimos, de manera que señales del tipo, ¿a quién le importa que alguien diga, ¿no?, que esto hay que condenarlo? Eso no es parte del juego, ¿no?
Eso por un lado, ¿no? Y esto ya lo voy al terreno nuestro, ¿no? La política de la izquierda, es decir, el estallido fue una prueba de fuego para la izquierda, porque tú tienes una izquierda que justificó la violencia a propósito de las injusticias, de los abusos, etcétera, como a través de la explicación, la lógica explicativa, ¿no? No metiéndose a la marcha, a tirar piedras, etcétera, ¿no? Sino bajo la lógica se comprende, es una forma de explicar, ¿no? No es la única, pero es una forma de explicar. Y la mayoría de los que yo me acuerdo, y esto estoy hablando de WhatsApp, de gente, digamos, de nuestro sector, que en privado la justificaba y en público guardaba silencio o la condenaba. Pero en privado sí la justificaba. Es decir, el problema de la violencia es un problema serio para la izquierda, es un problema irresuelto para la izquierda. La idea de que la violencia siempre es la partera de la historia, como decía Marx. Sí, porque está esta suerte de complejo de haber apoyado la vía armada, toda esta cosa de historia, ¿no? De que viene, y con complejo no digo que algo negativo, sino más bien con que hoy día la izquierda debe entender, a mi gusto, que la violencia del estallido no tiene nada que ver con esa historia. La violencia del estallido es algo completamente nuevo, vuelvo al primer punto. No tiene que ver porque da lo mismo, hoy día sobre todo da lo mismo lo que piensa la izquierda sobre la violencia. Ellos no están dirigiendo nada, no están digitalizando nada, ¿no? Eso ocurre. Es un evento, un acontecimiento que ocurre, respecto del cual, repito, da lo mismo si la izquierda lo apoya o no lo apoya, lo condena o no lo condena. Claro, lo que pasa también es que hubo una respuesta del Estado que tampoco fue legítima. O sea, el uso de las armas por parte de la policía, con traumas oculares, hubo muertos también. Sí. Entonces, todo eso contribuyó a que unos, por alguna parte, dijeran, bueno, entonces dejen de tirarle a la gente hacia los ojos. Entonces, tal cual, sí. Es una situación como que confluyeron todas las formas de violencia y que cada bando terminó justificando la suya. Y eso creo que es un punto que tenemos que... o sea, no podemos omitir tampoco que hubo una violencia ilegítima por parte del Estado. Sí. Pero incluso uno podría pensar, antes de que hubiese cualquier tipo de contención por parte del Estado, ¿no es cierto? O sea, el día que se queman los metros, todavía no había habido ni una represión, por así decirlo, y no hubo una condena, sino una justificación de las autoridades, porque uno podría decir, bueno, efectivamente no importa tanto, pero cuando son las autoridades políticas las que de alguna manera justifican esto, que hablaban de desobediencia civil por los torniquetes y otros, es complejo, y en el fondo avalan también lo que está pasando. Yo creo que de alguna manera muestran que la violencia es un método de acción política. Yo creo que eso es lo más complejo de todo. A los pocos días fue que se pidió, en el fondo, el Partido Comunista salió diciendo que Sebastián Piñera tenía que dejar de ser presidente, en el fondo. Entonces, incluso desde mucho antes de que empezáramos a ver, ¿no es cierto?, que hubo casos de pérdida ocular u otro tipo de situaciones, ya no hubo una condena a la violencia. Entonces, también ahí yo creo que hubo ese desvarío anterior incluso. Y después surgen otras situaciones, pero... ¿Cómo sigue esta historia para Chile, con la información que tenemos hasta ahora? Suponiendo que estamos dentro de un ciclo, que no sabemos dónde va a terminar, con la información que tenemos ahora. Puede que este ciclo haya comenzado en el 2011, con la movilización de los estudiantes, 2006. Luego, incluso 2006, claro, luego vino el movimiento No Más AFP, el movimiento feminista, y culmina, ¿cierto?, con este gran movimiento, este estallido social. Supongamos que es un ciclo largo. Con la información que tenemos hasta ahora, ¿a dónde creen ustedes que estamos caminando hoy? Isabel. Gran pregunta. Saquen su bola de cristal porque la ciencia no puede decirlo. Bueno, yo creo que hay que tratar de volver, esto efectivamente ha actuado mucho de péndulo, ¿no? Y a propósito de la violencia, me parece que uno de los grandes ejemplos es el tema de la reforma Carabineros, ¿no? Que se venía como juntando cierta evidencia previo al estallido, con el estallido y todas las violaciones de derechos humanos, fue como que esto evidentemente ya ni siquiera ya era refundación, y con la vuelta de ciclo ahora es como Carabineros, la aprobación muy alta y nos olvidamos de todo. Y los problemas que estaban
siguen estando ahí, ¿no? Efectivamente no hemos tenido grandes movilizaciones donde se vea, pero probablemente volvería a haber mal uso de problemas en el uso de la fuerza, el tema de corrupción, ¿no? Hoy en día salió otro caso de carabineros involucrados Brinks. en crímenes, claro. Brinks, en el caso Brinks. Sí, ya, no conozco, pero ese tipo de cosas, que ya esto había surgido, bueno, por como el Paco Gate, ¿no? Y esos problemas siguen estando y como que este péndulo hace que pasemos para el otro lado y no, ya está bien y nos olvidemos un poco, ¿no? Entonces hay que efectivamente volver a, bueno, no están las condiciones ni podemos refundar, pero sí, efectivamente la reforma sigue siendo necesaria, ¿no? Y eso ha pasado en distintas áreas y creo que hay que tratar de, efectivamente no hay condiciones y creo que ni ánimo de nadie de cosas muy refundacionales, pero de las reformas que siguen siendo necesarias, ¿no? Y eso aplica a instituciones del Estado y en distintas áreas sociales, ¿no? Pero ¿a dónde va esto? Yo creo que es difícil, porque también ha habido escenarios políticos que son distintos y que todavía no nos terminamos de acostumbrar, ¿no? Tenemos un escenario político que es más fragmentado y eso no va a desaparecer, ¿no? Y no va a desaparecer ni con un 5% de umbral, ni esas cosas que se están discutiendo. Pero la derecha ya quedó, ya no hay 2 partidos, ahora hay 4 y eso difícilmente cambien. En la izquierda también, antes teníamos el mundo de la concertación y el mundo que en los 90 era la izquierda extraparlamentaria, ¿no? Pero el Partido Comunista y ahora tenemos un tercer actor que es el Frente Amplio y eso va a seguir, ¿no? Y eso implica dinámicas distintas, coaliciones distintas, competencias internas entre los sectores, entre los distintos tipos de derecha, entre las distintas izquierdas, el centro ahí que no se logra configurar. Es un escenario distinto, entonces también yo creo que hay que dejar un poco de pensar en el pasado, ¿no? Y en los 90 y los 2000, que creo que está muy idealizado, hubo un montón de problemas en esa, y cosas que no se hicieron, que contribuyeron a este descontento, y un escenario político distinto, ¿no? ¿Y cómo se sale o hacia dónde va? Sí, la verdad es que me cuesta, yo tengo la sensación de que esto efectivamente es un péndulo y en general, un poco en la línea de lo que dice Alto, hay muchas cosas que confluyen, muchas crisis que confluyen y muchos cambios. Chile es una sociedad que ha cambiado enormemente en las últimas 2 décadas, en la última década, ¿no? En algunas cosas que estudio yo, temas de género, procesos de secularización, o sea, el cambio es brutal, ¿no? O sea, Chile en los 90 era de los países en América Latina que tenía muy bajo apoyo a cosas como el divorcio, hoy en día está en los más altos, ¿no? En el aborto, en el matrimonio igualitario, y eso es algo que es bien transversal, es un cambio que llegó para quedarse, pero que obviamente genera dislocaciones, ¿no? Genera, creo que hay áreas en que han sido menos fuertes que en otras, pero genera, y eso va a continuar, estas dislocaciones, ¿no? Entonces creo que hay un periodo de mucho cambio que se combina con cuestiones, la pandemia creo que fue una gran crisis y todo lo que generó en términos de empleo, de inflación, que todavía, estamos recién como... En educación. Volviendo en educación, exacto, las pérdidas ahí en aprendizaje. Entonces son muchas crisis de distinto tipo y cambios, no necesariamente, no crisis, pero cambios muy profundos y muy rápidos a los que hay que todavía terminar o no sé si se termina, ¿no? Pero como que en el fondo hay un cierto péndulo, tal vez se avanzó muy rápido, entonces hay una dislocación que tiene que volver a un poquito más de un cierto punto medio, y creo que también pasó mucho en todas estas discusiones en torno a cuestiones que se les ha llamado identitarias, que no soy muy fan de la etiqueta, ¿no? Pero de demandas que claro, esta sensación de que muchos se pasaron de la mano, ¿no? Y estas son discusiones globales también, ¿no? En Estados Unidos en particular es súper fuerte esto, ¿no? ¿Pero qué implica que se pase de la mano? ¿Que es volver a lo de antes? No, hay cosas en las que ya no se va a volver. Bueno, entonces, ¿cuál es ese ajuste? Es el que a nivel social se está haciendo y a nivel político también hay que encontrarlo. Yo creo que efectivamente no se ha encontrado en nuevas condiciones, una nueva sociedad
nuevas condiciones de competencia política, en un esquema más fragmentado. Hay, claro, partidos minúsculos que efectivamente aportan poco, pero incluso en los partidos más grandes eso no va a desaparecer, ¿no? Entonces, ¿cómo se logra cuáles son los consensos que hay? Yo creo que sigue habiendo demandas, y aquí un punto que había mencionado Magdalena al principio, yo creo que no existe necesariamente una desesperanza, un descontento con el Estado, sino más con la política, ¿no? O sea, sigue habiendo muchas demandas respecto al Estado, ¿no? La gente quiere muchas cosas del Estado. Y ahí hay, bueno, problemas porque quiere más cosas, pero a la vez hay otras contradicciones de visiones muy individualistas, tampoco se quiere aportar. Yo tengo una diferencia con lo del péndulo, porque, claro, la gente vota por uno, luego por otro, pero eso no significa que sea la opinión de la gente o las preferencias, sino que es como elegir dentro de dos preferencias que yo no pongo. Entonces eso podría ser que la sociedad sí tiene tal vez otras preferencias, y si los ciudadanos pusieran los candidatos o las propuestas de políticas públicas, tal vez serían distintas. Y el péndulo, a mi juicio, es en apariencia, porque me hacen votar ahora obligatoriamente por uno o por otro, pero yo no quiero ni el uno ni el otro, pero me están obligando. Entonces puede que sea un espejismo de lo que realmente la sociedad quiere, y los políticos, claro, dicen, se legitima. Las élites políticas se legitiman con el péndulo. O son ustedes, me toca a mí. Yo creo que efectivamente no es que la ciudadanía quiera eso, pero la política ha llevado un poco a eso, y el reflejo más evidente son los procesos constituyentes, ¿no? Pero porque los actores políticos tienden a tener, y los movimientos sociales tienden a tener las posturas más radicales en cualquier tema, ¿no? Esa es como su misión, ¿no? Entonces eso como que en cierto sentido se imponen discursivamente, y luego, bueno, creo que la opinión pública efectivamente se ve, o sea, el estallido es un cambio, una cosa totalmente anómala, ¿no? Hay péndulo no en las creencias necesariamente, pero en los temas en que se pone el énfasis y cuáles logran dominar discursivamente, y estoy de acuerdo contigo que tiene mucho que ver con la oferta política, ¿no? Y con otras dinámicas de una población también en buena parte despolitizada, desinteresada, que vota no necesariamente por el proyecto político, sino por quiénes son los nuevos o una serie de otras cosas, ¿no? Pero en términos generales ha habido como, creo que parte de esta idea de nuevo, de sobreinterpretación. Entonces efectivamente la sociedad chilena cambió mucho, y después nos creímos el cuento de que todo el mundo apoyaba tales cosas, y en realidad sí, ha cambiado mucho, pero no tanto, ¿no? Aldo, ¿estás de acuerdo con eso? Yo creo que sí, o sea, como a propósito del informe PNUD, que no voy a decir mucho de eso, pero claro. Pero es malo, porque tú hablas, efectivamente hay mucho cambio, pero el título dice. Sí, o sea, como que, o sea, partamos por ahí, ¿no? O sea, y la idea de asociarlo también, o sea, yo creo que ponte tú que la denominación del malestar hoy, hablar de que los chilenos tienen un malestar hoy, es absolutamente incorrecto, ¿no? O sea, como eso a mí me parece que es muy propio de un momento inicial, porque la idea era más del buen informe del PNUD 98, esta idea del malestar larvado, algo que todavía no se define muy bien, que uno no logra identificar muy bien qué es lo que es, en qué consiste, que es ambivalente. Pero hoy día las fuentes de riesgo, las fuentes de peligro, están absolutamente identificadas 20 años después de eso, ¿no? Entonces, como que seguir hablando que la sociedad chilena tiene no, sabemos exactamente dónde están los problemas. O sea, por eso yo también como que creo que esta idea que apareció mucho en la política durante el estallido, esto no lo vimos venir, ¿no? Que era como una denominación más bien de los actores políticos en la sociedad chilena, como diría que es una especie de disculpa, ¿no? De disculpa de no haber estado observando bien, pero por favor, sí, como los impulsos constitucionales, las cuestiones constitucionales ya se venían viendo desde el 2011, teníamos todo un movimiento que se llamaba Marca tu voto, ¿no? Después vinieron los ELA de Bachelet, ¿no? Claro, después Bachelet presenta su proyecto 5 días antes de irse, 4 días antes de irse, y eso como que lo deja en el cajón del próximo gobierno nomás. Tampoco la reforma. Tampoco la reforma del 2006, 2005. Bueno, toda la reforma del 2005, antes de eso, ¿no? Sí. O sea, tampoco en el gobierno de Bachelet se podía esperar que el otro continuara, pues era marcarle como... entonces, yo creo que
y estas cuestiones se expresan también en una de las tres cuestiones que el 25, que se formularon que se formularon el 15, con el discurso del 15 de noviembre, entiendo que fue, ¿no? Del presidente Piñera en relación a esto, el acuerdo por la paz y la nueva constitución, que tenía ciertas cuestiones relacionadas con reformas sociales, que tenía otras cuestiones con cuestiones de consenso, seguridad, y que tenía esta tercera pata que era llamar a un nuevo proceso constitucional. Sigue ahí, ¿no? Entonces, como que no lo vimos venir, si estaba por todos lados, o sea, como que lo vieron venir, ¿no? Y yo creo que ahí uno tiene que lograr ver como en las incapacidades también del sistema político. Yo creo que a propósito del cambio y no cambio, o sea, la sociedad chilena trató de cambiar mucho. El informe PNUD dice que las reformas no se han hecho, las reformas fundamentales, ¿no? Pero se intentaron hacer, se hizo reforma en educación, ¿no? Durante el gobierno de la desmunicipalización, que tuvo ciertos aspectos positivos, pero hoy día también vemos todas sus falencias en el fondo, ¿no? Porque las condiciones después de todo, en los ELA estoy hablando, ¿no? En los ELA, perdón, en los SLED. Claro. La reforma del sistema político incrementó, por supuesto, la participación de las mujeres en política, pero produjo también esta fragmentación. Yo no sé, Isabel, no estoy tan de acuerdo con la idea de que la fragmentación no se pueda disolver. Yo creo que y que el 5% no sirva de nada. Yo creo que hay que intentar como reformar ese sistema político de manera tal que la fragmentación que existe en la sociedad, o sea, como que esta multiplicidad de focos excéntricos, ¿no?, que existen de la sociedad, no tenga por qué ser tenga que transformarse en un reflejo del sistema político, ¿no? O sea, yo creo que ahí hay que poner cierta ingeniería política para lograr que exista algún nivel de agregación también, ¿no?, en el sistema político, de manera tal que la política no refleje esa fragmentación de la sociedad. De acuerdo, pero no creo que la respuesta sea el 5%. Yo creo que son varias, ¿no? Sí, no, el 5%, los pactos, los subpactos, ¿no?, las cuestiones del descolaje. O sea, hay que aplicar todos los métodos, toda la forma de lucha en ese caso. Entonces, porque es fundamental. Yo creo que si sin eso, sin una reforma profunda del sistema político actual que evite esta fragmentación en la que tenemos hoy, esa cuestión, como que cualquier otra reforma no va a lograr ninguna capacidad de convencimiento, de acuerdo, de persuasión entre los distintos partidos. Déjame terminar con una cosita. Respecto de una pregunta que nosotros hacemos en el Centro de Estudios Públicos, refería a tres alternativas que les ponemos, que es una pregunta muy interesante que yo sigo muy de cerca, que es la pregunta si usted prefiere un gobierno democrático a todo evento, si usted en algunos casos prefiere un gobierno autoritario, si en algunos casos es preferible un gobierno autoritario, o si le da lo mismo que sea un gobierno autoritario y un gobierno o democrático, claro, que exactamente, eso que da lo mismo. En la última, o sea, mira, siempre la preferencia por la democracia está alrededor del 50%. Algunas veces sube, 25, algunas veces sube el 55%, en la última se bajó al 47%, ¿no? Pero en las otras dos alternativas se produce una diferencia muy interesante, porque en el año 2017, aquellos a los que les da lo mismo, para la formulación de la pregunta, a la gente como uno le da lo mismo un gobierno democrático o un gobierno autoritario. Esa formulación supera a la del gobierno autoritario en el año 2017 y empieza a subir 20, 23, ahora está en 31%. La otra, que prefieren un gobierno autoritario, en algunas circunstancias baja, 15%, no sé, por ahí 15, 16. Uno dice, ya, esto es, o aplica la otra pregunta respecto de la formación izquierda-derecha, como 15, 16% son de izquierda y una gran mayoría de centro. Ah, perfecto, estamos salvados, no tenemos un centro moderado. No, el centro son esos 31% que primero, ¿no?, en la Convención Constitucional se jugaron, especularon con que los independientes podían generar un nuevo Chile, ¿no?, en la lista del pueblo en general, los independientes, que después votaron por el PDG en las parlamentarias del 21, que después siguieron con republicanos para el Consejo Constitucional, ¿no? O sea, es un público que no es un péndulo, es un público multipolar, ¿no?, que va oscilando. Ese es el público, ¿no?, que si no hacemos una reforma del sistema político clara, ¿no?, que contenga esta fragmentación de la sociedad, que yo concuerdo contigo, Isabel, que es incontenible, porque eso es la sociedad,
ese público, cuando venga este líder que todos esperamos que nos llegue muy pronto, ¿no? Que prometa haga las promesas como que de populistas que todos sabemos que son posibles, ese público se va a mover allá. Y se van a mover los autoritarios y se va a mover ese otro 31% del público que le da lo mismo si esta cuestión es un gobierno autoritario o un gobierno democrático. O sea, yo creo que a mí me parece que el principio del intento de arreglar esta cuestión, ¿no? Que no tiene que ver con derecha y con izquierda, tiene que ver con arreglar el sistema político, ¿no? Con intentar contener esa fragmentación en la cual hoy está, de manera tal que ponga límite a esa oscilación multipolar de esos públicos que están profundamente desinteresados de la democracia. En el fondo. Bueno, Varela, ¿hacia dónde Sí. vamos? ¿Cómo sigue esta historia? ¿Cómo sigue? A ver, es difícil, pero algunos puntos y sobre algunas cosas que se han dicho aquí, pero yo creo que es un problema cuando entendemos los cambios sociales o incluso como cuál es la conducción política como en términos de avances y retrocesos. Porque al final creo yo que eso no permite ver muchas veces la complejidad de los problemas que enfrentamos, que la política responde obviamente al contexto que está viviendo. Entonces hay una serie de ámbitos y yo creo que eso también es como una mirada bien como progresista, como si hubiese como un destino al cual debiéramos llegar que ya está dado. Yo creo que eso puede ser problemático. Pero más allá de eso, a mí me parece que sí hoy día, y esto lo muestran distintos informes, ¿cierto? El de Tenemos que hablar de Chile, los últimos que han sacado, algo aparece también respecto de la última CEP, en fin, pero que esta sensación de estancamiento y por tanto desesperanza, sí comparto y quizás no solamente como hacia el Estado, ¿no es cierto? Pero finalmente hay una sensación o la experiencia que se ha tenido en las últimas generaciones, y sobre todo también los jóvenes, respecto de lo que es la política formal, de lo que son las autoridades, lo que es el Congreso, el gobierno, es uno que no resuelve en el fondo, que no es resolutivo. Lo mismo con la democracia en ese sentido. Y a eso se le suma, ¿no es cierto?, esta falta de conducción política, me parece, a los procesos que hemos vivido, de la incapacidad de respuesta, a los procesos fallidos. Hay una frustración muy grande respecto también de lo que ha pasado el último tiempo. Estas grandes expectativas que se tuvieron, bueno, ahora sí vamos a lograr, al parecer, resolver los temas, y vemos que en realidad eso no fue así. Yo creo que de hecho quizás todavía no dimensionamos cómo afectó el rechazo de la convención, dadas las altas expectativas que habían todavía en las percepciones ciudadanas. Y yo creo que eso obviamente implica, y ahí hay que ver, obviamente, no digo que sea por parte de toda la ciudadanía, pero sí de que se piensen en alternativas distintas a la democracia. Si la democracia no me funciona en el fondo, más allá por distintos motivos, uno piensa en alternativas distintas. Yo veo así también la oscilación de estos péndulos, si uno lo pudiera llamar así, pero creo tampoco que es como probamos izquierda y probamos derecha, sino que o probamos democracia y probamos dictadura. No creo que pase como en términos tan absolutos, sino le estamos dando oportunidades a quizás ámbitos más desconocidos, o el chivo como nuevo, por así decirlo, al pajarito nuevo, a ver si nos funciona, a ver si nos responde como estamos esperando. Y por eso es los independientes de la convención, no resultaron, bueno, vemos con un Kast en una primera vuelta, después vemos un Boric, después de nuevo republicano, y así vamos. Para mí es muy significativo esta persona, ¿no es cierto?, que la asaltaron en la calle y que sale diciendo, por favor traigan a Bukele 2 meses, él va a poder solucionar los temas. Entonces yo esto de buscar estas distintas alternativas, en algún minuto era, claro, el partido de la gente, como quizás esto nuevo de entender también los partidos políticos, en fin, tiene que ver un poco con eso, tiene que ver con que la política, el sistema no está logrando, me parece a mí, conducir ni los procesos ni las demandas sociales, y eso creo yo que es lo peligroso cuando le sumamos esta desesperanza, esta frustración. Y ahí creo yo que está muy dado también esto sobre todo cuando se piensa, bueno, busquemos algo más autoritario, busquemos cómo estábamos antes, no necesariamente como el decir como echemos todo atrás en ese sentido, sino como mínimos de estabilidad, de seguridad que quizás que se daba, muy asociado también como incluso a un gobierno autoritario, como un gobierno de mano dura, que es lo que exige hoy día la ciudadanía con la delincuencia. Entonces ahí hay varios fenómenos que obviamente se cruzan. ¿Y qué es lo que uno esperaría, me parece a mí, de esto? Porque una cosa es ver lo que puede llegar a pasar quizás si no hacemos nada, o qué es lo que
que uno esperaría, y para mí es un convencimiento importante por parte de la política en el fondo, de cómo cumple al menos el Estado sus obligaciones mínimas, de cómo logramos que el gobierno, el Congreso, en fin, quienes son autoridad hoy día, permitan ese mínimo de convencimiento, al menos de cierto acuerdo. Yo creo que eso pasa por, bueno, el respeto irrestricto del Estado de Derecho, y eso obviamente en distintos ámbitos. Una parte es la seguridad, otro ámbito son del respeto de los derechos de las personas, en fin, hay varios ámbitos mínimos de seguridad social, ¿no es cierto? Pero ese respeto irrestricto del Estado de Derecho, que yo creo, por ejemplo, que hoy día incluso la izquierda sigue teniendo algunas tensiones, creo yo. El compromiso intachable con la ética también, de qué significa ser autoridad política. Nunca más hablamos de probidad, es como si la ley no lo dice, entonces está permitido. Bueno, ¿y cuál estándar le vamos a exigir entonces a nuestras autoridades, ¿no es cierto? Respuestas como... en fin, como la libertad entonces significa que podemos hacerlo todo. Yo creo que hace mucho daño también a cuál es el ejercicio de la función política, y eso pasa quizás también con esto de como siempre me están embarrando, ¿no es cierto?, por parte de la ciudadanía. Bueno, siempre va a haber la autoridad o alguien que está fuera de la ley, y eso obviamente a mí también me afecta. ¿Y por qué yo no entonces jugar al empate en ese sentido, si uno lo piensa? Y por otro lado también como la conducción política, pienso yo, y ahí entra, sí, pienso yo, el sistema político. O sea, si queremos conducir mínimamente los procesos políticos, bueno, lo mínimo sería disponer el sistema para hacerlo posible. Y yo creo que un cambio en el sistema político de alguna forma permitiría eso. Estoy de acuerdo que una sola ley no va a resolverlo todo, pero obviamente nos dispone a eso también. Incluso cómo pensamos una reforma a los partidos políticos para permitirles consistencia también. O sea, ¿qué es hoy día un partido político? Obviamente la fragmentación parte también por este debilitamiento propio de los partidos, ¿no es cierto? Y bueno, y ahí entran una serie de ámbitos, obviamente que en la medida que eso quizás tengamos este mínimo piso para disponer a hacer los cambios, quizás una vuelta más larga a lo que nos habría gustado, pero podríamos avanzar también en dar respuesta significativa a los problemas sociales que vemos hoy día, no desde lo ideológico, desde la evidencia de lo que se tiene, también cambiar incluso el trato del Estado hacia la ciudadanía para poder acercarla. En fin, yo creo que hay hartos ámbitos que todavía tenemos que seguir reflexionando, y que pareciera que tal como están las cosas hoy día nos están quedando un poco grandes, pero yo al menos, uno puede ser fatalista en el diagnóstico, pero tengo esperanza al menos de que las cosas pueden estar mejor, por supuesto. Estupendo. Mauro, la última palabra. Si yo tengo la tentación de responder a cada uno en cosas que estoy un poco de acuerdo, me es el problema estar al final, ¿no? Porque tomo muchas notas, o decir lo que quería decir. Voy a hacer las dos cosas de manera, la primera parte muy rápida. A mí, respecto al tema de la fragmentación del sistema político, el sistema de partido, yo tengo una duda, una doble duda. Primero, de si es correcto decir que es una expresión de la sociedad, ¿no? Yo digo que no debe serlo. Yo sé que sí, pero es una posición más normativa, digamos, ¿no? Mi pregunta es si lo es o no, o si más bien responde, tú eres lumaniano, vienes de Luhmann, yo más Bourdieu por mi cara. O sea, la idea de un campo político que responde a sus necesidades, a sus propias lógicas, y que por tanto la fragmentación puede perfectamente estar respondiendo a lógicas internas que en realidad lo que está mostrando es su completa desconexión de los procesos sociales. O sea, yo no tengo la claridad de que 4 partidos estén expresando alguna forma de diversidad en el mundo de sensibilidad de derecha. No estoy seguro. Son como 21, ¿no? ¿Ah? Son como 21, 22. Ahora. Sí, una mezcla. Sí, pero mi punto es, 22, van a llegar a 29, posiblemente. Pero ahí Sí, también o sea, claramente las con los reformas partidos que de se formación hicieron, podemos llegar a 29. o sea, sí. las barreras son muy bajas y hay incentivos. Claro. 1500 firmas tienes un partido. Sí, ese es el primer punto, es decir, si no está respondiendo más bien a lógicas internas, Además, al sí, sistema político, sin duda. a los incentivos al interior del sistema político, en vez de estar reflejando algo así como la diversidad de la sociedad, que yo la verdad que no la veo en ese sentido, tanta diversidad, tanta complejidad. Bueno, ese es el primer punto y lo planteo como pregunta, no tengo una respuesta. Lo segundo es que también creo que en Chile creo que hay 2 prejuicios muy grandes, 2 sesgos muy grandes. Primero es un sesgo legalista que no conocemos muy bien, ¿no? Es decir, creer que todo se arregla a través de las leyes, o no estoy diciendo ninguna novedad. Pero hay uno que no se menciona mucho, que es algo así como un sesgo politicista, es decir, considerar las cuestiones en torno al Estado y al sistema político como las más importantes.
no quiero dañar acá sensibilidad. No me ofendo nada. Pero hay un sesgo en ese sentido. Yo lo veo básicamente en el área de la sociología. Los sociólogos que han hecho carrera con nombre en Chile son todos dedicados al Estado, a la ciencia política o a la política. Ese es un fenómeno bien particular, que no tengo nada en contra. Lo que sí uno ve el sesgo que es dejar afuera todos los procesos sociales, ¿no?, que rebotan en el sistema político, pero que ocurren más allá del sistema político, fuera de eso, ¿no? Es decir, cuando las personas hoy día te dicen la migración es responsable de la delincuencia, ¿sí?, o que estoy dispuesto a dejar mis libertades por seguridad, lo que tú casi citaste, que creo que es súper importante, yo sé que lo tenías en mente a propósito del informe del PNUD, ¿no? Es decir, coincido con que está el problema, coincido con que esa es la reforma adecuada, pero mientras no me toque a mí, yo estoy de acuerdo, pero si me afecta, ya no te la voy a votar. Es decir, ese familismo más que individualismo, porque en realidad es la cuestión familiar ahí más que el individuo propiamente tal, ¿no? Que tiene un comportamiento casi heroico hacia la familia, pero completamente estratégico hacia afuera. Bueno, son todos ejemplos de cuestiones que ocurren fuera del ámbito de lo político, ¿sí?, pero que afectan profundamente las posibilidades que tiene el sistema político de siquiera plantearse reformas, ¿sí? Con eso voy a plantear solamente que la cuestión de la reforma al sistema político, si bien yo coincido que es súper importante, no lo niego, ¿sí?, creo que no es la panacea, porque hoy día, si uno lee los diarios, qué sé yo, la discusión pareciese como que eso es lo que necesitábamos, por ahí va la salida, ¿no? Y creo que es un poco todavía muy parcial como solución. Bueno, eso respecto del tema de la cuestión de la fragmentación. Yo, para volver al tema del estallido, dado que la última palabra, yo quiero plantear una pregunta básicamente, y es que si es cierto que el estallido fue novedad, en el sentido que lo hemos planteado acá, que no es reducible ni a causas, ni menos a las consecuencias, ¿no? Que por su forma, por lo que significó la violencia, esta idea de que en realidad es el sinsentido que muestra su propio mensaje, ¿no? Esto creo que es re importante tomarlo desde ese punto de vista. Sí, yo creo que es una pregunta súper relevante, asumiendo todo eso, la cuestión de si nos lleva a una especie de nueva era. A propósito de lo que decía al principio, ¿no? Esto no ocurrió solo en Chile. Y de hecho, déjame agregarte otro punto. Esto ocurrió mucho antes de que se constituyeran los sistemas de partidos políticos, sobre todo los sistemas de partidos políticos de izquierda. Es decir, las azonadas que destruían ciudades completas, las turbas, ¿no? Que destruyeron varias veces Valparaíso, qué sé yo, las huelgas de la carne que terminaron con muchos muertos. Y en los años 50 también hubo un estallido también por el alza del precio del transporte público. Se dieron vueltas. Tal cual, ¿no? De la chaucha, la revolución de la chaucha. Todas esas cuestiones es como si estuviéramos entrando en una nueva época que nos recuerda una especie de etapa de Chile premoderno, ¿no? O por lo menos sin un sistema de partidos, sobre todo de izquierda, y por eso creo que es un desafío para los partidos de izquierda, ¿sí? La lógica de los partidos de derecha y el centro es básicamente la del orden, y no la de canalizar las injusticias, los sentimientos negativos, ¿no? Eso ha sido la tarea permanentemente de la función de la izquierda, ¿no? Cuando eso ya no está presente, ¿sí?, posiblemente estemos entrando en una nueva era de formas de expresión de esas sensibilidades, ¿ya? Respecto a las cuales, repito, hoy día no tenemos más que respuesta que la represión y la condena, ¿sí? Yo entiendo el punto, Magdalena, que la condena tiene sentido como cuestión ética, ¿sí? Pero como respuesta, sí, algo de ese sentido tiene, digamos, ¿no? Es decir, estamos entre cientistas sociales que queremos entender el fenómeno y entenderlo en su magnitud, digamos, ¿no? Y frente a esa magnitud, la respuesta de la represión, que es la que vimos, y de la condena, que es la que también vimos, ¿no? O el silencio, son completamente inadecuadas. Yo creo que hay que plantearse la pregunta radical de si no estamos entrando en una nueva era que recuerda el pasado, ¿sí?, pero que es nueva, a propósito de lo que tú dices, Aldo, sobre las redes sociales. Yo creo que es clave, ¿no?
es decir, el significado que tiene para la construcción de estas formas de expresión, que llegó para quedarse, y que plantea el desafío a los partidos de izquierda es, bueno, sobre todo los partidos de izquierda, es cómo volvemos a cumplir aquel rol que se tuvo durante el mundo moderno, por decirlo de alguna manera, ¿no? No solamente en Chile. Muchas gracias a los cuatro por esta densa reflexión que, bueno, al final uno puede decir, ¿y qué sacamos limpio? Requerimos unos 3, 4 seminarios más sobre esto. Y más, claro, y vamos a llegar a los 10 años del estallido y vamos a hacer probablemente otro como este, pero a lo mejor en otro formato, no sé, holograma, ya las nuevas tecnologías, las redes sociales nos van a permitir hacer otras cosas, pero yo me quedo al menos con la idea de que el estallido social sigue siendo muy, muy chileno en cuanto que nosotros lo vivimos de esa manera, y si lo vivimos como estallido, bueno, algo explotó en la sociedad chilena. Lo gráfico. Y cuando hay una explosión, deja esquirlas, deja efectos colaterales, hay consecuencias, también podríamos decir, hay un Big Bang también de esto. ¿Cuáles son los elementos, me queda como pregunta, los elementos de esta nueva explosión? La explosión que hubo en el 2011 sí dejó efectos, pero parece que a lo mejor es tan grande, esta fue tan grande que también los efectos son más lentos. Y van a verse en mucho tiempo más. Hay cosas que a lo mejor están ahora en semillas, tal vez nuevas ideologías, nuevos partidos, nuevas instituciones, y estamos viendo morir algo tal vez. Entonces, en ese sentido también lo que dice Mauro de esta nueva era, y cuando uno nunca, es difícil decir estamos en una nueva era hoy, es mucho más lúcido decir estábamos ya en una nueva era en ese entonces, o estaba ahí incubándose algo. Tal vez eso es lo que estamos viendo ahora. Se está incubando, hay una nueva matriz sociopolítica tal vez que está en ciernes, si recogemos la idea de Garretón en esto. A lo mejor hay algo aquí, un crisol nuevo que este estallido está catalizando. Y el inmovilismo de la política, en cierta medida, tal vez es un elemento de esto. Es un signo de que la sociedad está cambiando y aquí hay un tope, y a lo mejor tiempo más adelante tal vez se vea otra forma de estallido, otra manera. Bueno, en fin, muchas gracias Isabel, Mauro, Magdalena, Aldo, por sus ideas, por su tiempo y por esta larga pero necesaria conversación. A ustedes, muchas gracias. Muchas gracias a quienes nos acompañaron y nos siguen siempre en nuestro canal. Hasta la próxima.